Buenas tardes a todos. De parte de FECONCEPT Consultores Asociados, les agradecemos con su participación en este evento. Esperamos que sea de su total agrado y que les permita tomar decisiones de la manera más acertada. En este momento nos acompaña también el doctor José Gregorio Medina, el cual nos ayudará con algunas de sus inquietudes, según sea el caso. Entonces, doctor, lo dejo presentarse inicialmente. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Daniel, por permitir este espacio que esperamos sea de gran valor para todos los asistentes. Por mi parte, trabajo todos los procesos de cadena de valor y gestión de abastecimiento y operaciones. Entonces, estaremos muy atentos a poder aportar en todas sus inquietudes y obviamente en todos los retos que tenemos como empresarios en la actualidad y en un futuro muy cercano. Muchas gracias. Gracias, doctor Gregorio. Bueno, entonces, el workshop de hoy que tenemos programado, trata sobre la gestión estratégica de precios, un aspecto de gran importancia para las organizaciones hoy por hoy, con todos los temas de los beneficios tributarios frente al manejo del IVA, frente a los aspectos relacionados con la apertura de los sectores de forma progresiva, de forma, digámoslo, alternada, de acuerdo con tanto las directrices del gobierno nacional como de las del gobierno local, dependiendo de la ubicación donde ustedes se encuentren del país, e incluso para las compañías que se encuentran en el exterior o que realizan exportaciones, pues también tienen sus limitantes frente a la operación. Y eso genera un cambio en los costos, un cambio en el modelo de negocio, en la logística, en una serie de elementos que afectan de una u otra manera el precio de venta al producto y obviamente la demanda del producto como tal también se ve afectado. Me presento, mi nombre es Daniel Gutiérrez, yo soy el director corporativo de FECONCEPT Consultores Asociados. Tengo más de 10 años de experiencia en el tema de asesoría empresarial, docencia, auditoría, entre otros elementos que he realizado, y en conjunto con nuestro equipo de expertos construimos esta información con el fin de que ustedes en sus organizaciones puedan tomar decisiones de manera acertada y objetiva y oportuna a su negocio. Vamos a ver 4 cosas fundamentales: los elementos de la gestión de precios que debemos tener en cuenta, los 8 elementos de la política de precios que ustedes han consultado en nuestras cápsulas empresariales. Vamos a mirar algunas herramientas gerenciales de análisis y decisión para los precios y terminamos con un ejemplo de cómo podemos tomar decisiones a partir de todos estos elementos. Bueno, nuestro primer tema hace referencia a los elementos fundamentales de la gestión de precios. Aquí es importante que tengamos en cuenta 3 grandes componentes o 3 grandes elementos que nos constituyen o nos permiten tener las decisiones o nos permiten tomar decisiones de manera oportuna en las organizaciones. El primero de ellos consiste en el marco legal. Ustedes han visto que en el día a día de las organizaciones, de las noticias, encontramos que existen empresas que por sus características han hecho modificaciones a los precios con respecto a el día sin IVA. Y eso ha generado un gran ruido en muchas organizaciones que han afectado directamente su reputación, su imagen, etc., entre otros elementos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta acá? Que hay un estatuto del consumidor en Colombia basado en la libertad de precios. Nosotros podemos como organización aumentar o disminuir los precios teniendo en cuenta aquellos elementos o aquellos factores
que inciden en ello. Es decir, que no podemos abusar del hecho de un beneficio o hacer uso de un beneficio tributario, comercial o de cualquier otra índole si no está justificado en una estructura como tal de los costos sobre los cuales se refleja la organización. Es importante que toda decisión que esté relacionada con los precios y de por sí con todo el producto o servicio que ustedes ofrecen, tengan en cuenta los elementos que le aplican del Estatuto del Consumidor, porque las garantías, la exigibilidad en la entrega de un producto cuando se hace por e-commerce o cuando se hace de forma no presencial, puede afectar directamente la operación, los costos, entre otros elementos. Por otro lado, el consumidor tiene una información que para las organizaciones es valiosa, sus datos personales, sus hábitos de consumo, etcétera, etcétera, en el cual la ley en Colombia de habeas data regula todos esos elementos sobre los cuales las empresas deben tener en cuenta al consumidor y su información. Ese es el primer elemento fundamental para la gestión de precios en cualquier país y específicamente en Colombia estas dos normas son de gran importancia. Por otro lado, tenemos las herramientas gerenciales que son de importancia estratégica en la organización. Por un lado, el proceso administrativo, que ahorita vamos a mencionar un poquito más en detalle, porque en una época de crisis, particularmente como la que estamos, no nos podemos dar el lujo de improvisar. Tenemos que tomar decisiones de una manera tal que nos permita acertadamente tener de una u otra manera cierto grado de certeza frente a los resultados que voy a obtener dentro de tantos cambios y dentro de la incertidumbre que hoy en día está generada por efectos de la pandemia, por elementos geopolíticos, entre otras cosas. Y por otro lado, las teorías y técnicas administrativas nos permiten, en conjunto con la estadística, tomar decisiones de una manera oportuna y tratándonos de anticipar un poco a lo que pueda llegar a suceder. Cuando usamos una herramienta gerencial, como por ejemplo los árboles de decisión, como métodos de simulación, entre otros, tenemos la característica de que no nos muestra un solo camino, sino que nos dice de todos los posibles caminos que tenemos, de todos los posibles, de todas las posibles opciones y alternativas que tenemos, cuáles son sus niveles de certeza de éxito, de probabilidad de éxito para tomar una decisión hacia un camino o el otro. Y por último, la información. Y la información debemos tener en cuenta la cantidad y la calidad de la información de nuestra organización, los sistemas de facturación, la robustez de la información que tenemos del cliente, su estructura de compra y todo basado o sustentado en la ley de habeas data en el caso colombiano, porque es importante salvaguardar la información de los clientes y evitar así una serie de inconvenientes que también se presentan a nivel de las organizaciones. Bueno, entremos ya en materia de una forma más general. Nosotros planteamos para la gestión estratégica de precios 8 grandes elementos a tener en consideración y con gran importancia a todo nivel. El primero hace referencia a mi modelo de negocio. Si el modelo de negocio me está generando o no el valor que yo espero transmitir al cliente de acuerdo con sus necesidades, es el primer aspecto que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer, que nos tenemos que preguntar para poder considerar o para poder tener en cuenta de qué manera podemos hacer que el cliente vea que estamos logrando satisfacer las necesidades de esa persona, de ese cliente, en términos de el valor que le estamos ofreciendo
de acuerdo con ese valor de intercambio que le está haciendo para recibir ese producto o servicio. Me explico. Cuando una persona, una empresa, tiene la característica de que va a adquirir un producto o servicio, tiene en cuenta si es el momento oportuno de adquirirlo, si no es el momento oportuno de adquirirlo, de qué manera puedo adquirir ese bien o servicio que me permita a mí tomar una decisión de compra fácil, acertada, rápida, o si por el contrario voy a tener el inconveniente de que tengo que estar mirando la letra pequeñita de la venta, a ver si me están vendiendo todo de acuerdo a lo que se espera, o de qué manera puedo yo estar negociando un intercambio de dinero por un bien o un servicio. Entonces, en este caso, cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes y los que nos están viendo en directo, deben preguntarse si mi propuesta de valor es coherente con las necesidades del cliente o no. Ese es el primer elemento y el factor determinante del éxito de la venta en un periodo de crisis. Si en un periodo de crisis yo no tengo claro mi modelo de negocio, mi propuesta de valor y cómo a través de ese producto, ese bien o servicio, yo puedo transmitir esa propuesta de valor y generarle una mejor calidad de vida a mi cliente, no estoy haciendo nada, no voy a vender, no voy a poder hacerlo. Tengo que tener totalmente claro ese modelo de negocio y mi propuesta de valor. Como segundo aspecto, debo tener claros los objetivos que estoy tratando de alcanzar en este momento, porque no es lo mismo estar en un ambiente en el cual tengo la total certeza de que estoy vendiendo y es una buena marcha del negocio. Estamos en una situación atípica, en una crisis bastante compleja, extraña, en el cual el DANE, por ejemplo, hoy mencionó que en el mes de abril tuvimos un decrecimiento de la economía del 20.1% en el mes de abril, y el acumulado anual va en el 4.3% negativo, casi el 5%. Entonces, estamos hablando de una situación muy atípica en el cual los clientes están pensando de una manera un poco diferente. Entonces, mis objetivos, mis planes estratégicos, mis planes tácticos, mis planes operativos deben tener la suficiente flexibilidad de ser dinámicos y tomar las decisiones que lleguen a realizarse de acuerdo con la naturaleza del negocio. ¿Cuál es mi objetivo en este momento, en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Es cómo mi propuesta de valor me va a permitir generar esos objetivos. Esa es la primera línea de estos factores de gestión estratégica de precios. Por otro lado, tengo que mirar quién es mi cliente y quién no es mi cliente. Aquí entra un factor determinante y es la información. ¿Qué información tengo yo de quién es mi cliente? ¿Cuáles son sus características o sus patrones de consumo? Sus hábitos, sus influenciadores, sus motivadores. ¿Él es el consumidor final o es otra persona la cual es la directamente relacionada con el consumidor final? Esos elementos debo tenerlos con total claridad para poder comunicar como cuarto aspecto, como cuarto factor, correctamente el precio. Entonces, existen unas prácticas de comunicación no muy acertadas hoy en día, que son muy comunes en el comercio, pero que hoy en día ya los clientes son más específicos y más visuales en revisar algo antes de tomar una decisión de compra. Por otro lado, tengo que identificar cuáles son esos elementos que me permiten a mí ser competitivo, cuál es ese valor agregado que yo tengo como empresa, que yo tengo como organización, que me permite a mí cobrar un precio u otro. Entonces, ustedes ven en el mercado que, por ejemplo, se ve muy común en el tema de celulares o de computadores. Hay marcas de computadores que pueden estar costando 6, 7, 8, 10 millones de pesos un computador, cuando hay otras marcas que pueden estar costando 1 millón, 2 millones, 3 millones. ¿Cuál es la diferencia? Ese valor agregado, esos drivers de valor que me permiten a mí ofrecer un producto o un servicio al cliente. No solamente se necesita hoy en día satisfacer una necesidad
a través de una propuesta de valor que permita mejorar la calidad de vida del cliente y satisfacer sus necesidades correctamente, oportunamente y con la mayor nivel de satisfacción, tener mis objetivos claros a nivel empresarial para hacer ese match con ese modelo de negocio y esas necesidades, conocer mi cliente y mi segmento de mercado, quién es y quién no es mi cliente, saber comunicar el precio, sino que debo comunicar cuál es ese valor agregado que yo ofrezco y debo tener claro cuáles son esos drivers de valor. Sea que yo esté emprendiendo como normalmente puede empezar una persona común y corriente, o tenga un emprendimiento ya formal con una sociedad, o pueda tener ya una organización pyme o una empresa grande o multinacional, yo debo identificar cuáles son esos drivers de valor que estoy ofreciendo al cliente, porque esos drivers de valor cuestan, porque esos drivers de valor el cliente acepta pagar un mayor valor de intercambio por ese adicional, por ese elemento diferenciador que yo tengo como empresa. Mientras logre generar una mayor cantidad de drivers de valor en términos de calidad, innovación, servicio, versatilidad, etcétera, pues mayor va a ser mi precio. La mezcla de marketing debe estar totalmente alineada con todos los elementos. Todo esto es una sinergia, que cualquier cosita que se desequilibre empieza a generar ruido y por ende una menor efectividad en las decisiones que tomemos. La planeación estratégica y especialmente la mezcla de marketing, sea que usen las 4 P's, las 7 P's o las 9 P's, es importante que se manejen de una forma sinérgica, porque a través de esa gestión de planeación es con la cual vamos a poder modelar nuestro precio, tomar la decisión de una política de precios acertada y saber en qué instantes del tiempo me puedo mover hacia arriba o hacia abajo frente a un precio. Y entran 2 elementos importantes hoy en día: la calidad y el servicio. Es importante tener en cuenta que el cliente toma decisiones no solo por los efectos racionales de su forma de pensar, sino también por aspectos emocionales. Entonces, empieza a hacer un comparativo calidad-precio, empieza a hacer un comparativo servicio o experiencia de compra con respecto al precio. Entonces, seguramente, si yo voy a un restaurante de barrio común y corriente, muy básico, pues seguramente voy a encontrar o espero encontrar un precio moderadamente bajo. Pero si yo voy a un restaurante de renombre, con unas instalaciones de lujo, con una carta supremamente estructurada gastronómicamente, seguramente el precio que yo espero como cliente es mayor, y ya lo sé. Y sé que voy allá y tengo la certeza de que el precio que yo voy a adquirir esos productos es diferente. ¿Por qué? Por esa relación calidad, servicio, experiencia y precio de compra o de venta. Aquí hay un aspecto curioso. Algunos servicios y algunos productos no se pueden vender, no se pueden comercializar de forma presencial directa por la normatividad vigente. Entonces, el reto está en poderle comunicar, en poder informar, en poder presentarle al cliente o darle a entender al cliente los niveles de calidad, el nivel de servicio y cómo va a ser esa nueva experiencia de mi venta. Mientras yo genere una mejor experiencia de venta, de compra para el cliente, él se va a sentir mejor y por ende ese elemento emocional va a sentir o va a permitir que yo no solamente logre una venta puntual, sino que me permita a mí tener un cliente de largo plazo, una venta continua, una frecuencia de compra o de venta o de compra para el consumidor. Entonces debo preguntarme, ¿la relación de calidad y precio es objetiva? No necesariamente yo tengo que tener una certificación de calidad ISO o tengo que tener una certificación de X o Y característica para decirle a mi cliente que tengo un producto de calidad. Entonces, si yo no tengo esa certificación, ¿cómo hago para decirle a mi cliente que el producto que está recibiendo sí es de la calidad que es relacionada directamente con el precio de venta? El diseño,
la innovación, la versatilidad, la marca. ¿Cuáles son todos esos elementos que me permiten también prestar un buen servicio y una experiencia de compra o de venta para el caso nuestro? Entonces, ¿cuál es esa emoción? ¿Cuál es ese sentimiento que generamos para que la persona quiera el producto? Porque no es solamente un intercambio de un bien o un servicio por una cantidad de dinero. Esto representa de que la persona va a tener una calidad de vida porque va a permitir satisfacer una necesidad que tenía con el producto o servicio que cada uno de ustedes ofrece. Entonces, ese aspecto emocional también incide o también se ve influenciado directamente por un precio de venta. Cuando una empresa, sea la microempresa más pequeña o sea una persona que hasta ahora va a emprender, recuerden que estamos en un momento atípico. Al estar en un momento atípico, el consumidor actúa de forma diferente. Entonces, debo contestar estas preguntas antes de definir un precio de venta. ¿Mi propuesta de valor es coherente con las necesidades del cliente? ¿Mis objetivos, mis planes estratégicos, mi mezcla de marketing es coherente con la realidad actual? ¿Y es lo suficientemente flexible y dinámica para adaptarme con rapidez a los cambios que se presenten? ¿Qué cambios? Que el virus genere una menor cantidad de contagiados, entonces pueda existir una apertura más rápida de la economía, que el virus se vuelva más agresivo y genere efectos contrarios, que el gobierno tenga que volver a cerrar grandes sectores de la economía por un aumento en el contagio. No estamos exentos de ninguno de esos dos escenarios, ni de los intermedios, ni de aquellos donde parece que sí, pero hay días que no, donde será que elementos que están asociados a mi producto o servicio sí se van a reactivar o no, será que voy a permitir ingresar o no. Deben ser mi plan, mi mezcla de marketing, mis objetivos, lo suficientemente dinámicos y flexibles para que yo me pueda ajustar a esa nueva realidad y obviamente ajustar los precios. Mi segmento de mercado no es lo mismo si yo voy para un segmento de mercado que está siendo ahorita afectado significativamente por, por, la, por la pandemia y por las restricciones que existen, que uno que no. Si mi producto es una fintech, seguramente yo me he visto beneficiado. Si mi producto o mi servicio es relacionado con tema de trabajo en línea, pues seguramente me voy a ver beneficiado. Pero si mi producto es de un servicio personal de prestación del servicio, como un gimnasio, como un restaurante, como un spa, una peluquería, pues seguramente pues yo voy a verme afectado y por lo tanto tengo que tomar decisiones frente a los precios. ¿Cómo tomo esas decisiones? A través de herramientas de análisis y decisión. Entonces, ¿cuándo debo yo mantener los precios, no cambiarlos, mantener los precios que tengo? Primero, debo tener en cuenta dos grandes puntos. ¿Qué tan competitivo soy y qué tanta capacidad de reacción tengo para la nueva situación actual? Por ejemplo, voy a colocar ejemplos muy cotidianos, tanto de emprendimientos como de empresas grandes. Supongamos que una persona quiere lanzar su línea de tapabocas porque el INVIMA fue más flexible, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan competitivo soy yo? ¿Qué tanta capacidad de diseño tengo de esos tapabocas? Porque el tapabocas, en esencia, su manufactura es muy similar. ¿Qué tecnología tengo para eso? Si es termosellado, si son o son de tela antifluidos, etc. Pero aquí juega un factor determinante la competitividad, el diseño. Le puedo colocar su logo, su marca, la figura que quiera o no, y si tengo la capacidad de hacerlo. Y la capacidad de reacción. Si mi producto se estaba vendiendo a 10,000 pesos o a 5,000 pesos y otras personas lo están vendiendo a 1,000, pues tengo que entrar a mirar qué tanto yo puedo reaccionar a ese juego competitivo de precios que hay en el mercado. Entonces, para ello, ¿qué debo mirar? Primero, si mi demanda es unitaria o es inelástica. Es decir, yo mantengo los precios si no veo un cambio significativo en el volumen de ventas, si cambio un precio. Entonces, si yo bajo el precio pero vendo lo mismo,
o si aumento el precio, pero vende lo mismo, pues aquí es cuando debo mantener los precios. Cuando la relación calidad-precio ya es aceptada, si ya mi cliente aceptó que la relación calidad-precio y la relación servicio-precio es la adecuada para los valores que tengo en este momento, seguramente mi cliente no va a aceptar que yo realice un cambio en el precio, a no ser que cambie la calidad o que cambie el servicio. El empaquetamiento. Si el empaquetamiento me permite mejorar y vender una mayor cantidad de volumen de unidades de producto o una mayor cantidad de servicios y tengo la capacidad de hacerlo, lo mejor es no cambiar los precios, sino empaquetar los productos o servicios. Entonces, si vendo los tapabocas, pues puedo vender el tapabocas y por la compra de 10 tapabocas le vendo también el termómetro electrónico gratuito. Entonces, lo que estoy es manteniendo el precio, pero empaquetando mis productos. El riesgo reputacional si es medio alto o alto. Entonces, si yo tengo una visibilidad del cliente muy alta, como le está pasando a los supermercados, donde si yo aumento el precio, me van a afectar significativamente en redes sociales, lo más conveniente es no subir los precios, mantenerlos, porque cualquier cambio en el precio van a mencionar mis clientes que es un abuso. Y pues eso lo estamos viendo con grandes superficies, supermercados, etcétera, etcétera. Hay un elemento también aquí que no lo mencioné porque pues, se presentó hoy con una papelería de gran marca, con una reputación muy grande, en el cual quitó sus ventas en línea para el día de mañana. Entonces, si hacer eso me afecta reputacionalmente, pues hay otros medios por los cuales yo puedo tomar decisiones y no afectar al cliente de forma tan directa. Y la otra, puedo mantener los precios si mi comunicación con el cliente es efectiva y de doble vía. No solamente de mi empresa hacia el cliente, sino también de mi cliente hacia mi empresa. ¿Qué información me está suministrando el cliente diariamente para que yo pueda tomar decisiones? Ahora, ¿cuándo debo bajar los precios? Debo tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué tan productivo soy? Si yo soy competitivo en costos variables, porque puedo aumentar la manufactura de manera tal de que puedo manejar economías de escala y mantener mis márgenes de ganancia, debo bajar los precios o puedo bajar los precios. Y si mis costos fijos son bajos, tengo un bajo apalancamiento operativo, tengo la posibilidad de flexibilizar mis costos fijos, entonces son dos elementos que debo tener en consideración para bajar los precios. ¿Y cuándo hacerlo? Cuando la demanda es elástica o muy elástica, es decir, cuando los cambios en el precio del producto me cambian significativamente las cantidades a vender, ¿sí? Cuando la capacidad de pago de los clientes disminuye. Entonces, si yo estoy vendiendo el mismo producto, pero mis clientes tienen una menor capacidad de pago, pues seguramente si yo mantengo los precios, voy a vender menos cantidad y al mismo tiempo voy a recibir una menor cantidad de ingresos y puedo tener grandes problemas de liquidez. Cuando aumentan los productos sustitutos, entonces si antes mi producto tenía 2 o 3 sustitutos y ahora tiene 10, pues seguramente yo debo bajar los precios para poder competir no solamente con mi competidor directo, sino también con aquellos que están ofreciendo productos que pueden ser o que pueden sustituir mi producto o servicio. También cuando baja los precios, cuando el comportamiento de consumo no es favorable. Es decir, si mi cliente, por ejemplo, no tiene pensado o tenía pensado comprar vivienda y ahora dice, mejor yo me espero un poco porque no sé si me voy a quedar sin trabajo, no sé si voy a poder mantener mis ingresos, después me meto en un crédito hipotecario y no tengo con qué pagar, entonces mejor esperemos un poquito antes de comprar esa vivienda. Entonces el cambio de ese comportamiento de consumo no me es favorable, entonces debo mirar la manera en la cual bajar precios. Y cuando la comunicación es efectiva y el riesgo reputacional no es tan alto.
Es decir, sí puede haber una afectación a mi imagen como empresa si subo los precios, pero no es tan significativa. Es algo que puede ser muy normal. Entonces, cuando esa otra... Ahora, ¿cuándo debo subir los precios? Primero, cuando me falta liquidez. Si me falta liquidez, yo puedo sacrificar volumen de venta por mantener cierto nivel relacionado con el precio de venta. Es decir, cuando, cuando yo tengo un problema de liquidez, es muy normal que requiera recursos de alguna forma y solamente tengo pocas fuentes. O vendo más en cantidad en dinero, o me financio vía deuda o vía patrimonio. No tengo otra alternativa, ¿sí? Entonces, en este caso, una de las formas de contrarrestar esa falta de liquidez es sacrificando volumen y aumentando los precios. Pero eso también debo tener en cuenta si yo tengo un producto relativamente exclusivo. Entonces, si mi demanda es inelástica o muy inelástica, es decir, si no hay un cambio significativo en las ventas, dado un cambio en el precio, es conveniente subirlo. Si la capacidad de pago de los clientes se mantiene o aumenta, es conveniente subirlo. Cuando hay un aumento de productos, pero no sustitutos, sino complementarios. Entonces, si yo vendo X o Y producto, pero hay el accesorio X, el accesorio Y, el accesorio Z, seguramente el aumentar un precio me permite a mí poder generar una mayor cantidad de ingresos. Cuando el cambio del comportamiento de consumo es favorable, entonces hoy en día todo el mundo está en la casa, todo el mundo está haciendo trabajo en casa o teletrabajo, o la gran mayoría, entonces todas las plataformas de conexión pues se volvieron un elemento importante del trabajo. Entonces, pues como estamos usando nosotros Meet o otras herramientas que existen en el mercado, pues empiezan a generar unos ingresos significativos. La educación virtual que antes de pronto no era una opción, ahora se volvió una opción porque estoy en mi casa, ¿sí? Entonces, esos cambios en el comportamiento favorable me permiten a mí subir el precio. Y cuando el riesgo reputacional es bajo o puedo hacer microsegmentación. Entonces, cuando el riesgo reputacional es bajo, no me va a afectar significativamente si yo aumento el precio porque mi cliente ya sabe que yo lo estoy aumentando por algo. Ahora, ¿cuáles prácticas no son favorables y cuáles prácticas son favorables para poder tomar estas decisiones y podernos ir a un ejemplo? Entonces, prácticas no favorables. No comunicar al cliente correctamente. Hoy en día, el cliente se toma el tiempo necesario para poder tomar una decisión de compra. No en todos los productos, no en todos los servicios, pero al tener esa característica de ya no tener un desplazamiento, la gran mayoría, algunos que sí por temas ya de la apertura económica ya se transportan, no tienen esa necesidad de comprar compulsivamente. Entonces, mi comunicación con el cliente debe ser muy buena. Si yo no le comunico al cliente correctamente, tengo problemas. Cuando condiciono la venta de una forma muy compleja, es que si pasa esto, si pasa aquello, si pasa lo otro, si pasa lo otro, pero entonces si lo otro, entonces el cliente no se pone a leer toda esa letra pequeña y prefiere decir no compro porque no entiendo todo lo que dice ahí. Hay que, si hay una condición de venta, debe ser simple, debe ser rápida, entendible a primera vista. Eso sería una práctica no favorable, condicionar de forma compleja la venta. Mantener promociones constantes. Entonces, algunas estrategias comerciales no favorables, no muy buenas, consisten en mantener un descuento constante. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, un producto vale 2 millones de pesos, pero hoy es con el 50% de descuento.
entonces se vende a 1.000.000. Pero sucede que yo tengo que subir el precio, entonces ya no voy a hacer un descuento del 50%, sino del 40%. Entonces, al hacer del 40%, ahora mi producto vale 1.200.000, pero de cara al cliente yo le estoy haciendo un descuento del 40%. Sucede que el cliente va otra vez, va otra vez, va otra vez, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, y el precio sigue siendo 2.000.000, pero ahora el descuento es del 30, ahora el descuento es del 40, ahora el descuento fue del 10, ahora el descuento no está. Entonces, cuando yo mantengo un descuento de forma constante o mantener una promoción tipo descuento de forma constante, el cliente va a decir, lo que están haciendo es jugando con el descuento para cambiarme a mí el precio. Y eso no es favorable. Cuando cambio la calidad para cambiar el precio, no es favorable cuando el cambio en la calidad es de forma inversa. Es decir, si yo aumento la calidad para cobrar más, es bien visto. Sin embargo, hay cierta prevención del cliente en el primer momento. Pero cuando yo ofrezco calidad, menciono la calidad, menciono la innovación y le subo el precio o lanzo un producto nuevo innovado, sí es diferente y sí podría ser favorable. Y no es una práctica favorable tener un bajo conocimiento del cliente. Debo tener constantemente monitoreado al cliente. ¿Qué quiere decir? Que sí es favorable. Realizar estudios de mercados periódicamente, así sea una vez al año o así sea de alguna manera, debo tener un estudio de mercados periódico para poder tomar esas decisiones. Sea preguntarle a mis clientes cuando me compran, o sea, hacerlo de una manera muy estructurada a través de una consultoría, que por ejemplo, las que hemos realizado se manejan hasta con temas de inteligencia artificial, ¿sí? Pero cuando nosotros realizamos estudios de mercados y vemos en las empresas las decisiones que se toman a partir de ello, normalmente lo mínimo que aumentan en beneficios es el 10%. Entonces, el mantener un estudio de mercados periódico nos ha permitido visualizar que las empresas aumentan sus beneficios por eso. Un aspecto importante es la comunicación, que lo hemos mencionado en toda la sesión, pero la comunicación debe ser de doble vía con el cliente. Cuando se asesoran empresas en términos de su punto de venta o de la experiencia con el cliente, el lograr esa comunicación de doble vía a través del marketing relacional tiene un tema de coaching, tiene un tema importante de gestión, donde yo tengo que conocer al cliente para saber qué le puedo ofrecer. Incluso ser totalmente sincero de que si mi producto no es el más adecuado para él, decirle, mire otras alternativas, y si no vuelve. El cliente va a estar satisfecho con eso y va a volver, no porque haya visto otros productos peores o mejores, sino porque ha logrado tener un contacto emocional con la venta. Realizar promociones que potencialicen las ventas. Es muy común ver que las empresas, cuando, por ejemplo, las asesoramos en temas de marketing digital, la promoción no es el descuento, la promoción es el divulgar esos productos o servicios. Entonces, cuando nosotros asesoramos a las compañías en esos aspectos, sobre todo cuando es marketing digital, los que han tenido la experiencia de hacerlo intuitivamente, la segmentación de las redes sociales, el uso de las redes sociales, la hora que implica, el tamaño de la publicidad, la forma de publicitar, el costo de la publicidad, es un aspecto que se vuelve complejo por lo mismo obvio. Entonces, el realizar esas promociones tienen que potencializar realmente las ventas con un plan estratégico bien definido. Si usted va a comunicar precios de venta vía redes sociales o marketing digital, debe tener siempre en cuenta todos esos elementos de segmentación, pero a través de un plan de marketing digital claramente definido. De esa manera el cliente no va a estar mirando si me comunica o no me comunica, o por qué me comunica hoy una cosa y mañana otra, sino porque ve un hilo conductor, lo que llaman
las historias que se crean a través de esas redes sociales. Debo resaltar esos valores agregados. Si mi calidad es la más alta, si mi diseño, el tipo de producto, los certificados que tengo, o elementos que hoy en día son valores agregados fundamentales. Manufactura nacional, es un producto nacional, contribuimos a la generación de empleo, elementos como el uso de aspectos artesanales, por ejemplo, pueden ser elementos o valores agregados hoy en día muy importantes. Tener un modelo multicanal, tener diferentes canales de ventas y diferentes canales de pago y diferentes canales de comunicación. Ser multicanal a todo nivel. Por ejemplo, mañana en el día sin IVA, solamente puede generarse ese aspecto del IVA, del no cobrar el IVA, siempre y cuando yo cobre por un medio electrónico, tarjeta de débito, tarjeta crédito. Entonces, si yo no tengo un medio de pago electrónico, ya sea por un e-commerce, ya sea por un datáfono o cualquier otro medio de ese estilo que me permita que el cliente me compre con tarjeta, pues estoy perdiendo la oportunidad de aprovechar ese beneficio gubernamental para poder vender y aumentar mis ventas. Generar experiencias de venta agradables. La experiencia de venta resulta ser hoy en día fundamental. Todo producto tiene que ir asociado a un servicio y todo servicio debe ir orientado a una experiencia al cliente. Entonces, esa experiencia cuesta y por lo tanto el cliente está dispuesto a pagar por ese valor agregado y por esa experiencia que está recibiendo. Entonces, si yo le comunico a mi cliente que mi producto es totalmente, está o cumple con todas las normas de bioseguridad y aparte de eso le permito el tener una tarjetica de fidelización en la cual si usted compra 5 productos el sexto es gratuito o el sexto es con un descuento especial o X o Y cosa que me permita a mí tener ese histórico de compra y aparte de eso generarle una experiencia de venta agradable al cliente, de cercanía, de preguntarle, de conocer qué necesita, qué se le puede brindar de acuerdo con nuestra propuesta de valor. Y no improvisar. En una crisis no se puede ir a prueba y error. Hay que planear con claridad los temas. Es preferible demorarse 1 o 2 días en poder cambiar un precio que improvisar a ver cómo me va. Es fundamental el tener una planeación clara frente a los precios y a los productos que yo ofrezco. Bueno, ahora vamos a ver un caso donde vamos a aplicar todo esto de una manera un poco más dinámico. Les voy a mostrar un modelo basado en una demanda unitaria con el fin de que podamos hacer un análisis, ya sea que su producto sea con una demanda muy elástica o que sea muy inelástica, que se haya visto afectado por la cuarentena o que al contrario se haya visto beneficiado. ¿Y cómo puedo yo tomar esas decisiones? Porque en el transcurso de lo que hemos mencionado, seguramente ustedes pueden estar diciendo, venga, sí, mi modelo de negocio ya está claro, tengo clara mi propuesta de valor, ya sea que lo haga por un método clásico con misión y visión y objetivos misionales, o puede que lo haga con un modelo más de design thinking como los modelos de negocio Canvas, entre otros. Entonces, eso ya está claro. Pero me estoy dando cuenta que hay cosas que me aplican para mantener el precio, hay cosas que me aplican para subir el precio y hay cosas que me aplican para bajar el precio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Subo el precio, bajo el precio, lo mantengo? ¿Y cómo hago para no improvisar con eso? Entonces, nosotros tenemos varios modelos. Este es uno de los modelos, el que tiene la demanda unitaria, donde aquí ya tengo unos datos específicos de venta. Entonces, tengo una base de datos de mis productos, en el cual están las fechas, qué vendí, de qué segmento, cuánto vendí, etcétera. Tengo una base de datos de resumen que me permite calcular el volumen de venta, el porcentaje de participación, mis costos variables por producto, el precio promedio, el margen de contribución, las ganancias que obtengo.
Y ahora voy a mirar aquellos aspectos que me van a permitir tomar la decisión si subo el precio, si lo bajo o qué. Entonces, primero, yo tengo unos costos fijos promedio que pueden verse modificados o afectados por las características y restricciones que pueden surgir en este momento. De allí, puedo tener unos costos fijos adicionales recurrentes. Desde 0% de que venda, tengo que tenerlos. Por ejemplo, los temas de bioseguridad. Antes, de pronto, yo no tenía un gasto tan grande en los temas de bioseguridad y ahora sí. Perdón que me están diciendo que no se está viendo en este momento la pantalla. Ok, ¿me confirman si se puede ver la pantalla ahí, por favor? Si pueden ver el archivo Excel. ¿Sí? Ah, ok, listo, gracias. Ok, es que me están comentando que no se ve. Bueno, entonces, como les comentaba, unos costos fijos promedio que yo ya tenga en mi organización, unos costos fijos adicionales que pueden ser, por ejemplo, por efecto de ese volumen de elementos de bioseguridad que antes no tenía que realizar y ahora sí. Entonces, que tengo costos fijos adicionales del tapete que desinfecta los zapatos, entonces eso implica unos líquidos, que ahora tengo que tener unos elementos de bioseguridad adicionales, tengo que dotar a mi personal de una serie de implementos de seguridad que no tenía, o por ejemplo, si mi producto es de alimentos, ahora el empaque tiene que estar sellado y X o Y cosas que deba cumplir. Pero sucede que si yo quiero aumentar las ventas por encima de lo que puede estar esperado, seguramente requiero de un esfuerzo adicional. Por ejemplo, yo antes no invertía en marketing digital, no tenía página web. Ahora tengo que tener una página web, pero antes yo no tampoco tenía una visibilidad en redes sociales para vender. Entonces, ahora sí tengo que tenerlo. O por ejemplo, yo ya tenía la página web, ya tenía las redes sociales, pero no tenía un e-commerce. Entonces, cómo funcionan plataformas de pago en línea, cómo funciona el e-commerce del marketplace de Facebook, cómo funciona Google AdWords, cómo funciona Facebook Ads, cómo funciona todos sus elementos. Pues seguramente tengo que pagarle a una empresa especializada en el tema de aspectos de marketing, de gestión, etcétera, que alinee mi plan estratégico con ese plan de marketing digital. Entonces, normalmente yo requiero una inversión adicional para poder llegar a sus clientes. Si no, mi competencia puede que sí lo haga y pues no me quita los clientes, pero sí mis ventas no se van a ver o no voy a poder lograr los objetivos de ventas que tengo. Entonces, cuando se asesoran compañías, es importante que ustedes tengan en cuenta que eso no es un gasto, sino que cuando una compañía de consultoría como F-Concept aporta a una organización un conocimiento para la toma de decisiones, por lo general eso se ve reflejado en los beneficios y en los resultados de la organización, si el alcance, si el compromiso de la organización es el más adecuado y fue realizado con un diagnóstico apropiado. Entonces, ahí yo quiero hacer una inversión nueva. Hay asesorías gratuitas que ofrecen las cámaras de comercio, hay asesorías más costosas, más baratas, depende también del alcance, depende también de la complejidad de esos elementos. Entonces, este costo fijo de inversión nueva puede ser mayor o menor, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero adicionar un producto nuevo, de pronto tengo que agregar una parte de mi proceso productivo que no tenía antes. Entonces, son elementos que yo tengo que tener en cuenta. Y aquí lo estamos contemplando o modelando que para aumentar un 30% el volumen de ventas requiero hacer esta inversión fija adicional, o que sea para un 20% o para un 10%. Aquí, estos elementos son modificables en este modelo que estamos mostrando. Ahora, debo calificar todos esos elementos y ponderarlos y ver qué me sirve y qué no me sirve para saber si debo aumentar o no debo aumentar el precio de venta. Entonces puede que un factor me contribuya a mantener el precio, pero otro factor me contribuye a aumentarlo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Como lo mencionamos,
Voy a ampliar un poquito acá para que todos lo puedan ver. Frente a mi propuesta de valor, ¿cómo es la satisfacción de necesidades del cliente, de los proveedores, de mis trabajadores? ¿Cómo es la satisfacción, pero del cliente como tal? Una cosa es qué tanto yo logro satisfacer una necesidad del cliente y otra cosa es qué tan satisfechos están mis clientes con eso que yo hago. ¿Cuál es la satisfacción que tienen mis aliados estratégicos? Porque, bueno, si no tengo aliados estratégicos, acá sería un 0, ¿sí? Esta escala que tenemos nosotros aquí va de 0 a 10. Por ejemplo, otro aspecto a tener en cuenta, el producto o servicio. ¿Cuál es la calidad que yo tengo en la preventa, en mi promoción y divulgación de mi producto o servicio? ¿Cuál es la calidad que yo tengo durante la venta y el grado de efectividad de ese proceso de venta? ¿Cómo es mi servicio postventa? Yo no puedo vender y decir al cliente, bueno, hasta luego. No, yo tengo que hacer una gestión postventa y ahí es donde entra una gran relevancia de la comunicación de doble vía con el cliente para que podamos tener esa posibilidad de hacer la postventa con el cliente. No, que es que yo voy a sacar un happy hour el día sábado frente a X o Y producto o servicio. Entonces, debo tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Bueno, la calidad del servicio, la diversificación de mis productos o servicios, los productos complementarios que yo ofrezco, los productos sustitutos que ofrezco y la calidad del producto o del servicio. Ya más o menos, que nos están haciendo aquí unas pequeñas preguntas, más o menos en unos 8 minutos estamos terminando la presentación y la información del modelo que estamos viendo y el análisis de precios y pasamos al tema ya de resolver dudas y preguntas que ustedes nos van colocando en el chat. Si pueden ingresar otras personas, sí, con el link que ustedes pueden, con el link que se les envió, con ese mismo link pueden ingresar otras personas, lo único es que les va a pedir el nombre al momento de ingresar, que si lo necesitan, que también nos están preguntando, esos pequeños detalles que son importantes resolverlos de una vez. Bueno, entonces, frente al producto, yo tengo que mirar todos esos elementos que hablamos anteriormente, de esos factores de la fijación de la política de precios y ponderarlos, darle una calificación, hacerme un diagnóstico real, conciso, sincero de cómo está funcionando mi organización en cuanto al producto o servicio actual o, entre comillas, reinventado de acuerdo con las características que tenemos actualmente de las restricciones frente a la pandemia que se tienen, o las libertades que se tendrán, o las restricciones que tendremos a futuro, porque no sabemos. Recuerden que eso es un elemento puntual de esta situación atípica y es que hay incertidumbre. Entonces, son elementos que debemos tener en cuenta. Frente a los canales de comunicación, ¿cuál es el canal que estoy manejando y qué puntaje le doy? En este caso, estamos tomando una típica empresa de la cual yo tengo un canal directo con mis clientes, sea mailing o sea mi punto de venta, y tengo unas redes sociales. Y estoy a la mitad, no tengo una gestión muy eficiente, muy grande, sino que de 0 a 10 estoy en el promedio, en la mitad. A duras penas paso con un 2,5, por decirlo así. Entonces, puede ser que sea un factor de mejora, pero aquí necesitamos es ver cómo estoy. Si quiero ver cuál va a ser el cambio o la afectación de esos elementos a futuro, pues tengo que entrar a hacer simulaciones, simulación de Monte Carlo, árboles de decisión, o pues si ya ustedes tienen asesores o que tengan los conocimientos para realizarlo, pues pueden usar modelos de inteligencia artificial para ello. Frente a los canales de venta, también tengo que mirar cuáles son mis canales de venta. Aquí estamos tomando un ejemplo sencillo de que mi punto de venta de 0 a 10 comunica más o menos o genera un grado de efectividad de 0 a 10 del 70%, que los domicilios más o menos está en la misma situación, pero que en redes sociales, e-commerce y aplicativos en celular no tengo nada, ¿sí? O no es, o la relación frente a esos canales de venta es 0. No vendo por redes sociales, pese a que las tengo, no estoy vendiendo por ahí. Bueno, frente al conocimiento del cliente,
Entonces acá tenemos algunos aspectos importantes, como la calidad de la información del cliente. Aquí hay un elemento particular y es, ¿será que el cliente está dándome la información que yo necesito? ¿O será que yo estoy haciendo una gestión de venta que me permita tener la información necesaria para poder saber si cambio o no cambio mis precios, entre otras cosas? Aquí pues estamos hablando específicamente de precios, pero puede ser que esa calidad de la información me permita tomar de forma sinérgica todo el marketing mix. Entonces, eso es importante. ¿Cómo es mi investigación de mercados frente al cliente? Si la hago periódicamente, no la hago periódicamente, nunca la he hecho, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el análisis que yo realizo frente a esa información y cómo estoy yo monitoreando y analizando los segmentos de mercado? Que son los principales elementos que vimos en los factores de comunicación y los factores de fijación de políticas de precio. Pero esto es al interior de la organización. Tengo también que agregar al análisis que voy a hacer el aspecto externo. Entonces, acá tenemos unos ítems, unos elementos básicos que yo puedo modelar tranquilamente frente a los aspectos que son relativos o relevantes para cambiar o no un precio. Entonces, por ejemplo, frente a la demanda, ¿qué características tiene la demanda actual? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Se mantiene? Entonces vamos a mirar, vamos a suponer aquí un caso hipotético donde la demanda se está viendo afectada y es menor el volumen de ventas. Frente a la oferta, ¿hay más competidores? ¿Hay menos competidores? ¿O son los mismos? Entonces vamos a decir que todos nos estamos manteniendo de alguna manera, pero nos estamos manteniendo. ¿Cómo es el riesgo de marca? ¿Se acuerda que lo mencionábamos? Que subir el precio o bajar el precio me puede afectar la imagen de mi organización, como le está pasando a algunos supermercados y cosas de ese estilo. Entonces aquí vamos a decir que el riesgo de marca está aumentando. La gente está mirando en detalle qué le estoy ofreciendo, a qué precios, cómo, cuándo y dónde. Entonces el riesgo de marca me está aumentando. ¿Cómo es la comunicación con el cliente? ¿El cliente se está comunicando más, se está comunicando menos o estamos generando la misma comunicación con el cliente? Si mi demanda está disminuyendo, pues seguramente mi comunicación con el cliente también. Yo no sé en este momento mi cliente qué está pensando. Es el caso, por ejemplo, de las universidades. ¿Será que el estudiante sí me acepta el otro semestre la alternativa entre tener semipresencialidad? ¿O será que me acepta todo virtual? ¿O será que me acepta únicamente a lo presencial? ¿O será que no me acepta lo presencial porque pues teme contagiarse? Entonces, esa comunicación tengo que visualizarla. Si no la visualizo, pues es un factor que me va a afectar en el precio porque tengo un nivel más alto de incertidumbre. A la capacidad de pago de mi cliente. Entonces, pues vamos y miramos la información, por ejemplo, del DANE. Mi producto es estrato 3, estrato 2 y estrato 3, y me doy cuenta de que el desempleo en las principales ciudades es del 23.5% y a nivel nacional del 19%. Entonces, si yo veo que el desempleo aumentó al 19%, 5 millones de desempleados, pues seguramente la capacidad de pago de mi cliente va a disminuir. Si mi producto es de ese segmento, pero si mi producto es estrato 6, pues seguramente puede que la capacidad de pago de mi cliente se mantenga. Entonces ahí me puede cambiar la decisión del precio. Y los cambios del consumo, normalmente se mira los cambios de consumo uno por uno, cuando yo tengo la total claridad de mis drivers de valor. Aquí como estamos mostrando un ejemplo general para que usted pueda tomar una decisión de precios, simplemente mencionamos si es favorable, desfavorable o si se mantiene igual. Entonces, en este caso, que estamos viendo hipotéticamente, estamos diciendo que la demanda disminuye, que el riesgo de marca aumenta, que la comunicación con el cliente disminuye, que la capacidad de pago del cliente disminuye y por ende, pues, estamos viendo que el cambio del consumo le estamos visualizando que es desfavorable. ¿Para qué me sirve todo eso? Entonces, miro mis bases de datos, las analizo de forma integral. Entonces, acá tenemos una visión integral
de mis ventas. Acá tengo todos los productos, todos los canales de venta y tengo los elementos del análisis del precio. Entonces, miremoslo en general rápidamente. Voy a aumentarlo un poquito para que todos puedan ver. Primero, yo tengo unas expectativas. Por ejemplo, el cambio esperado en el volumen de ventas. Entonces, yo aquí estoy esperando que pierda un 30% en mis ventas. Cambio esperado en los costos variables. Estoy esperando que por el empaque adicional, que por el tema de bioseguridad, me esté aumentando mi costo variable el 10%, aparte de lo que me está aumentando el costo fijo. Y el porcentaje de cambio esperado en mi precio de venta es del 10%. Esto es lo que yo espero hacer, aumentar el 10% en el precio del producto. ¿Sí? Miramos el histórico de ventas. Entonces acá podemos ver nuestra gráfica de cómo se han comportado las ventas de todos nuestros productos. Pero sucede que yo quiero tomar una decisión estratégica no frente a todos los productos como una única decisión, sino quiero tomar una decisión sobre el producto H. Entonces puedo mirar el comportamiento del producto H. Casi ventas no tiene. Entonces miremos uno que tenga más ventas. El producto B. El producto B sí tiene una mayor variabilidad en su comportamiento de ventas e incluso en octubre y diciembre cayó su venta. Y tiene ciertos picos de venta. Y si se dan cuenta, el pico más grande es preciso el otro mes, el mes de julio. Entonces puedo, frente al producto B, tomar una decisión de precios estratégica. Entonces miremos primero si hace parte del top 10 de productos. Entonces voy y miro, y en el top de 10 de ventas, el producto B está por aquí abajo, está como de octavo. Entonces hace parte de mi top 10 de ventas, de mi portafolio de productos, es algo relevante, es algo significativo, y por lo tanto tengo que tomar una decisión frente a los precios. Pero sucede que las ventas ya no son en físico. Ahora mis ventas son o store pickup o son en línea. Entonces, supongamos que tengo las dos modalidades, en línea y store pickup. Store pickup es cuando yo compro en línea, pero tengo que ir al establecimiento a recibir el producto. Ese se denomina un modelo de venta store pickup, donde yo compro por internet, pero reclamo el producto en el punto de venta o en un punto de venta físico. Entonces, como a nivel físico no estoy vendiendo, entonces voy a mirar mi producto solamente en ese rango. Se mantiene dentro de mi top 10 de ventas de todo mi portafolio de productos, por lo tanto debo tomar una decisión estratégica frente al precio. ¿Cómo estoy vendiendo ese producto B? 40% en línea, 59% de store pickup. Entonces, tengo que mirar en cuál de las dos líneas o si en las dos líneas de venta o los dos canales de venta voy a realizar la misma estrategia. ¿En dónde estoy vendiendo en el país? Entonces me está diciendo, mire, en la región de Antioquia estoy vendiendo mucho más que en el resto de ciudades del cual yo tengo ventas frente a este producto B. Entonces tiene que estar orientada mi estrategia de precios hacia este tipo de personas con estas características regionales. Y también, pues, el tema logístico que eso me implica. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Creo que ahí me puedo saltar un poquito el tema, porque pues el punto de equilibrio que está acá en la intersección entre la línea amarilla y la línea roja, que es mis costos totales y mis ingresos, es el punto de referencia que yo voy a tener en cuenta para el análisis de precios. Es decir, si aumento o bajo el precio, cuánto me afecta a mí en los resultados o en las ganancias o en las pérdidas que puedo llegar a tener. Entonces, ¿cómo me afecta esos cambios? Entonces, miremos en general cómo me afecta. En el producto B no tengo análisis. Voy a colocar todos. Entonces, en este momento ustedes no están viendo, la gráfica. Está cargando la información. Un segundito. Mi internet está un poquito lento. Permítanme un segundo. Y
Vuelvo a abrir el archivo porque estoy con... Está pensando. Permítame vuelvo a abrir el archivo porque se quedó un poquito bloqueado acá el internet y no me está dejando ver las gráficas. Se me bloquea acá el internet. Un segundo. Un segundo, vuelvo a abrir el archivo para que lo pueda cargar. Porque no... Yo veo la gráfica, pero ustedes me la están viendo. Bueno, mientras me carga aquí la presentación, me están preguntando que si se envía, que si enviamos la presentación, la grabación del video. Nosotros colgamos los videos de los workshops en nuestro canal de YouTube. Nosotros después del evento lo cargamos en nuestro canal de YouTube y les enviamos el link correspondiente para que ustedes puedan visualizarlo libremente en cualquier momento. Normalmente eso se demora casi 24 horas en que YouTube nos cargue el video en el canal, pero sí lo vamos a subir ahí para que ustedes puedan después analizar para su propia compañía. También sé que el tiempo en una hora, hora y media no es muy diciente. Ok, entonces, de aquí ya está cargando. Ok, ¿me confirman por favor si todos están pudiendo ver la gráfica de cambios en el precio con respecto al volumen de ventas? Que yo aquí ya puedo verlo, pero no sé si ustedes lo están viendo correctamente. ¿El archivo ya lo pueden ver? ¿Sí? Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos el cambio en las ventas con respecto al cambio en los precios. Las dos líneas son los puntos de referencia de las demandas elásticas o inelásticas. Entonces, aquí tengo todos los productos, del producto A hasta al producto T, creo que tengo acá en este ejemplo. Entonces, lo que está en naranja son los cambios que se me produce en el volumen de ventas, dado un cambio en el precio que es el eje X. Entonces, ustedes ven acá unas barritas en color rojo. Este es el rango de precios o de cambio en el precio que me permite a mí mantener mi punto de equilibrio. Es decir, si mi demanda fuera unitaria, o sea, si por un 1% que cambio el precio me afectan un 1% las cantidades, entre el 16 y el 36% de cambio en el precio me va a permitir mantenerme en ceros. Ni aumenta ni disminuye la ganancia base, que en este caso, de este ejemplo particular, es el punto de equilibrio. Ahora bien, yo tenía pensado aumentar el 10% en las ventas, que coloqué en mis expectativas, es decir, estoy por acá, en esta partecita de acá, por fuera de ese rango. Quiere decir que voy a perder parte de mis ganancias, parte de los beneficios, y voy a tener un espacio entre mi punto de equilibrio y lo que realmente necesito, si mi demanda fuera unitaria. Pero no siempre pasa de que es tan perfecta la demanda de que por un 1% de cambios en el precio me afecta exactamente del 1% en las cantidades, sino que puede ser una demanda, por ejemplo, elástica. La demanda elástica es como esta línea que está en color amarillo. Todo lo que está al lado izquierdo de esa línea, con respecto a la curva naranja o blanca, es
los beneficios adicionales que yo voy a obtener. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté en este rango entre la línea amarilla y la línea verde por el lado superior de la gráfica son todos los beneficios que yo voy a obtener adicionales si hago un cambio en el precio de ese nivel. Es decir, si disminuyo el precio, voy a obtener o necesito este cambio de volumen de ventas, pero voy a obtener un cambio mucho mayor por la variación de precios. Voy a inclinar un poquito más esta línea. Por ejemplo, que fuera así. Entonces, si yo aumento en un 10%, perdón, si yo disminuyo en un 10% el precio de venta, lo que necesito para mantener mi punto de equilibrio es acá, este punto de acá de volumen de ventas, como el primer nivel. Pero como la demanda es elástica, por cada cambio en el precio me está afectando significativamente en el volumen de ventas. Entonces, en este caso, voy a vender esta segunda nivel. Entonces, toda esta diferencia me la voy a ganar. Por eso ustedes ven que cuando los productos son muy elásticos, casi todas las empresas han optado por disminuir el precio. Por eso es que ustedes ven que cuando se mira el IPC, que es sobre una canasta básica de bienes, casi toda la canasta básica de bienes o una gran proporción tiene una demanda elástica. Por ejemplo, los alimentos. Entonces, en una situación crítica o atípica como la que estamos en este momento, es natural que el IPC se caiga o incluso que no sea positivo sino negativo, que exista entre comillas una deflación. Y eso obedece a que la canasta básica de bienes con la cual se calcula el IPC, pues tiene una demanda de esta característica. Entonces lo lógico, lo óptimo para la toma de decisiones es bajar el precio. Pero si mi demanda es inelástica, como la línea verde, caso electrodomésticos, televisores, computadores, muebles de oficina, muebles para la casa, etcétera, equipos de construcción, entre otros, la línea, mire lo que sucede, si yo bajo el precio, está la línea verde, yo necesito un mayor volumen de ventas, voy a cambiar la línea amarilla para que se pueda visualizar, yo necesito este nivel de ventas, por ejemplo acá, si disminuyo el 16% el precio, voy a necesitar este nivel de ventas de la línea amarilla. Pero lo lógico es que venda lo que está en la línea verde porque mi demanda es de esa característica. Entonces, esa diferencia la voy a perder. Sin embargo, si aumento el precio, la diferencia que obtengo entre esta línea naranja y mi demanda, este espacio que tengo aquí en blanco, van a ser los beneficios adicionales que yo puedo obtener. Entonces, en una demanda inelástica, lo lógico, en términos generales, bajo las características de la base de datos de esta empresa, bajo las características que colocamos al inicio, pues lo más conveniente sería aumentar el precio si la demanda es inelástica, bajar el precio si la demanda es elástica, o aumentar en este caso el precio, donde están las líneas rojas, si la demanda fuera unitaria. Entonces, esos serían como los 3 parámetros de decisión. Pero, ¿qué tan probable es que yo tenga éxito con eso? Entonces, nosotros tenemos un algoritmo de decisión frente a las probabilidades y con los datos que incluimos, aquí están. Entonces, de acuerdo con la información que colocamos, la probabilidad de tener éxito en mi portafolio de productos, si aumento el precio, es del 26%. La probabilidad que yo tengo frente a mantener los precios de los productos y ser exitoso y lograr mantener mis ganancias o mi punto de equilibrio es del 33%, y la probabilidad de lograr ese objetivo, de mantener los beneficios o de obtener más beneficios o de mi punto de equilibrio, bajando el precio, es del 45%. Entonces, ya sé, con mi histórico de ventas, con la forma en la cual se comporta mi demanda, con la forma en la cual se comporta mi cliente, con la situación actual y con los elementos que vimos de precios, que en este caso particular, lo más probable para mí, lo que me permite beneficiarme más o que tenga un mayor nivel de éxito frente al logro de esos objetivos, es disminuir el precio. Entonces, aquí es donde empieza a uno a mirar qué porcentaje o bajo qué condiciones.
eso sí es muy, muy independiente de nosotros, y un ejemplo como tal hipotético, porque ya depende específicamente de las características de su negocio. Si usted ve en la información que el mayor nivel de consumo se está dando en X horas o en X días, pues seguramente yo tengo que aprovechar esa inercia de compra de esas fechas para incentivar un mayor volumen de ventas. O algunas personas ven es la posibilidad de hacer algo cuando las ventas no se están dando para incentivar a que se aumenten las ventas. Eso va a depender de las características del producto, del conocimiento del consumidor y de los elementos que vimos anteriormente. ¿Qué hacemos nosotros con las compañías? Desde los estudios de mercado hasta análisis con inteligencia artificial de toda la mezcla de marketing. Sin embargo, si usted es una microempresa, si usted es una pequeña empresa o es un emprendimiento, nosotros ofrecemos un servicio de consultoría virtual que es de muy bajo costo y que les permite tener acceso a un consultor experto en unas temáticas particulares que ustedes tengan la necesidad, y con eso los podemos orientar en este tipo de cosas o en otras. Si ya su organización requiere tomar decisiones, por ejemplo, con los días sin IVA, con el tema de habeas data, con las investigaciones de mercados, con un concepto aduanero, tributario, cambiario, contable o ya financiero, estratégico, gerencial, en esos casos sí es natural que pues tenemos que analizar o que tenemos que revisar bien primero el alcance para poderlos ayudar en esos aspectos. Bueno, hasta ahí digamos que que son los elementos importantes de nuestra, de nuestra temática del día de hoy frente al tema de fijación de precios, en el cual pues les estamos comentando algunas herramientas importantes de gestión que puedan serles útiles para la toma de decisiones. La herramienta gerencial que ustedes definan como relevante para su organización va a depender de dos cosas. Uno, de su conocimiento del mercado de su empresa y el conocimiento administrativo que tenga y las herramientas que conozca. Y dos, de la capacidad financiera que tenga para asesorarse y poder tomar decisiones a partir de un equipo de expertos que lo ayude a gestionar esos elementos en particular de su organización, ¿sí? Con gusto nosotros, sin ningún costo, podemos a través de la línea del WhatsApp, que la pueden ver en pantalla, o a través de mi correo electrónico o del correo electrónico corporativo de clientes, que fue donde nos comunicamos con ustedes, negocios@fconcept.com, nos pueden preguntar y de acuerdo con los diferentes elementos que necesiten, con gusto los ayudamos. Bueno, entonces vamos a la sesión de preguntas. Nos están preguntando acerca de la presentación, de la grabación. Entonces, la grabación, como les comenté, queda en YouTube, en nuestro canal. Nosotros les enviamos un correo con el link para que puedan acceder directamente y no tengan que estar buscándola. La presentación, pues la anexamos al YouTube, yo creo, o se las enviamos por correo, no hay problema. Yo creo que la enviamos por correo mejor para que ustedes puedan tener la presentación sin ningún inconveniente. No sé si frente a sus empresas, sus productos, sus servicios tengan alguna duda en particular que no hayamos tratado, algo que no les haya quedado muy claro, que el doctor Gregorio, el doctor Mauricio, Paula o yo les podamos dar respuesta en este momento. Entonces, nos pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono y comentarnos. Bueno, nos están preguntando acá si es la introducción de un nuevo producto y no tenemos información histórica. Entonces, cuando no se tiene información histórica,
es muy similar a cuando se usan herramientas de incertidumbre. Puedes usar modelos de escenarios, por ejemplo, que digamos es tal vez la herramienta más básica. Si el producto en su lanzamiento no es el más adecuado, ¿qué haría? Si el producto sobrepasa mis expectativas, ¿qué sucedería? O si el producto funciona correctamente como yo espero, ¿qué me sucedería? ¿Por qué? Eh, Sucedió, por ejemplo, con una empresa de telecomunicaciones que sacó un plan Pioneros, que ya hoy en día no existe. Ese plan fue tan exitoso en el proceso de venta que les generó problemas. Problemas de conectividad, problemas de servicio, problemas de sus dispositivos celulares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo vendo de más de lo que yo espero, tengo un problema. Esa empresa duró 3 años larguitos y en ninguno de los 3 años tuvo un rendimiento aceptable y tuvo que venderse por ese tipo de decisiones. Entonces es importante conocer esos escenarios posibles. Ahora, si tienes un mayor conocimiento del tema financiero, empresarial y administrativo, nosotros recomendamos usar modelos de simulación un poquito más avanzadas, como por ejemplo la simulación de Monte Carlo, los árboles de decisión basados en Machine Learning, porque permiten tomar decisiones bajo con modelos de incertidumbre y donde pueden ir aprendiendo a medida que el producto va lanzándose al mercado, ¿sí? Entonces ya va a depender de esos dos elementos. Y siempre monitorear el ciclo de vida del producto, porque pues si llega a la madurez muy rápidamente, no es lo mismo que si está en la etapa de crecimiento. Entonces son elementos que hay que tener en consideración. Pero recomendamos por lo menos usar modelos de escenarios para ello. ¿Cuáles pueden ser esos drivers de valor? Cuando se define un modelo de negocio y se define una propuesta de valor, la forma en la cual yo transfiero esa propuesta de valor a mi cliente y por el cual él me paga por eso, es el producto o servicio. Quiere decir que el driver de valor debe estar directamente relacionado con mi modelo de negocio. Entonces, si mi modelo de negocio es crear una experiencia al cliente en algo, pues mi producto o mi servicio debe estar relacionado con eso. Si mi producto implica un tema de la salud del ser humano, pues obviamente el driver debe estar orientado a un tema de calidad, a un tema de garantías, a un tema de responsabilidad, a un tema de unas condiciones de eso. Si mi venta de producto no es presencial, entonces yo debo tener unas herramientas o unos mecanismos de comunicarme con el cliente y ser un poco más cercano para poder generar esos servicios de preventa, durante y postventa, de manera tal de que mis objetivos al lanzamiento de ese producto sean exitosos, ¿sí? Acá requiere planeación, requiere un tema de control muy minucioso y sobre todo de que yo conozca quién es y quién no es mi cliente, porque a veces se nos olvida mencionar o evaluar quién no es cliente mío. Cuando yo evalúo quién sí es cliente mío, pues es relativamente sencillo, pero también tengo que identificar quién no sería cliente mío, para no esforzar o no generar esfuerzos adicionales para alguien que de pronto dentro de un segmento de mercado no sea lo más conveniente para mi organización. Y en lo posible, sea por medios como las cámaras de comercio o entidades como universidades o, si es posible financieramente, a través de empresas de consultoría como nosotros, puedan ustedes tener una visión también desde afuera, desde un experto en esos temas, para que les pueda dar orientación particular frente al producto que piensan o que quieren lanzar de nuevo. Entonces, Herlending, pues es más o menos como el análisis que tienes que hacer. Y frente al precio, hay varias maneras. El método de costo es tal vez el menos usado, el más ineficiente, el que se usaba como hasta el año 1950, pero hoy en día se usa mucho el benchmarking, se usa mucho el aspecto relacionado con identificar cuánto valora el cliente un driver que yo le estoy generando para poder satisfacer sus necesidades.
Hay clientes que valoran más un tema de estatus, hay otros clientes que valoran más un tema de precio, hay gente que valora más un aspecto relacionado con el diseño, hay otras personas que valoran más los aspectos relacionados con la calidad. Entonces, si yo conozco bien mi segmento de mercado y hablo con él y me comunico con doble vía con él, seguramente puedo gestionar mejor un precio bajo ya modelos ya un poquito más financieros. Pero en general sería algo así para el precio. Bueno, ¿alguna otra inquietud o algún otro, tal vez pregunta particular o algún producto en particular que tenga alguna condición curiosa o rara, atípica, o alguna duda que tengan frente a los elementos que vimos? ¿Alguna ampliación o algo así? Bueno, entonces, de todas maneras, ustedes tienen mi correo, tienen correo de la organización, tienen nuestras líneas de WhatsApp, etcétera, nuestra página web. Les recomendamos la cápsula empresarial que sale el lunes, que habla sobre el tema de la experiencia en el cliente, en el punto y fuera del punto de venta, para que lo tengan en cuenta. Cada semana sacamos un tema adicional en nuestra página web. Y pues bueno, doctor Gregorio, doctor Mauricio, Paula, les agradezco mucho por acompañarnos acá también en este evento, ayudándome con la parte técnica y operativa del evento. Entonces, les agradecemos por haber asistido. No sé si doctor Gregorio quiere mencionar algo adicional. No, a ti, Daniel, muchas gracias. Creo que el simulador permite a todos los asistentes entender un poco del modelo de consultoría que desarrollamos, que es algo que permite generar herramientas que sean muy fáciles de aplicar, que puedan generar un valor de una forma rápida a las organizaciones. Entonces, estaremos muy atentos a sus mensajes y obviamente a todos los requerimientos que podamos empezar a desarrollar con ustedes. Ok, bueno, entonces les agradecemos. F-Concept está para construir valor para su negocio. Gracias por haber participado en este evento y que tengan entonces todos ustedes una muy buena noche y ojalá una reactivación económica bastante importante en este 2020. Que tengan feliz noche.